¿Te ha pasado que tu hijo, tu hija se enoja, se frustra ante los nuevos retos o quizá le está costando trabajo intentar nuevas cosas? Hoy quiero compartir contigo 2 tips sobre cómo puedes desde casa desarrollar inteligencia emocional en tu hijo. Bienvenida a Ludovalía Channel. Soy Valesca Lisset, mamá y especialista en trabajo emocional con preadolescentes y adolescentes. Antes de empezar, por favor, compárteme en los comentarios de qué forma puedes ver que tu hijo o tu hija se enoja o se frustra. ¿Cuáles son esas principales actitudes que muestra cuando está enojado o frustrado? Y otra pregunta muy importante a desglosar es, ¿ante qué retos le sucede con mayor frecuencia y con mayor intensidad? Te pido que respondas estas preguntas y es muy importante que escribas las respuestas, pues esto te va a dar mucha mayor información sobre lo que actualmente está viviendo tu hijo y sobre todo te va a apoyar para que sepas por dónde acompañarle. Además, estas preguntas las vamos a retomar al final del video una vez que hayamos visto los 2 tips que te voy a dar. Así que, por favor, tómate un tiempo para contestarlas. Y bueno, ahora sí entremos de lleno en materia. ¿Cómo puedes apoyar a tu hijo o tu hija para que pueda comenzar a desarrollar inteligencia emocional ante sus nuevos retos? Y empecemos hablando de qué es la frustración. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es el sentimiento de insatisfacción o fracaso. Y quería empezar por el significado de esta palabra, porque si te fijas, aquí mismo en el significado está el secreto de por qué se da la frustración. Pues mira, para poder sentir insatisfacción o sensación de fracaso, es necesario tener ciertas expectativas al respecto. Es decir, que puedes empezar a vislumbrar que quizá tu hijo o tu hija tienen ciertas expectativas de cómo deberían ser las cosas o qué debería pasar ante ciertas cosas que está haciendo. Y entonces, cuando no resulta exactamente o precisamente como lo está esperando, es cuando surge este sentimiento de frustración. Otra cosa importante, ¿cuál sería un antídoto para la frustración? Bueno, un antídoto para la frustración es la paciencia. Pero, actualmente, ¿qué sucede? Afortunadamente hemos ido evolucionando, ¿verdad? De la edad de piedra ahora hemos avanzado muchísimo y con ello hemos resuelto muchos problemas. Actualmente la vida moderna realmente resulta muy rápido. Cuando hay que resolver cosas, casi todas están pre-resueltas. Digamos que adquieres una app, una herramienta y todo está resuelto. Esto lo que hace es que nuestra vida sea muy inmediata. Al ser inmediata, hemos desarrollado menos paciencia. Pero claro, tú y yo como mamá o como papá, empezamos en otra época, ¿sale? Entonces, al final, no estábamos tan avanzados en la tecnología y teníamos que desarrollar paciencia, paciencia para muchas cosas, ¿no? Ahorita recibir un WhatsApp es inmediato. Antes recibir una carta era un correo que tardaba, dependiendo del lugar, el estado de la República o el país, podía tardar semanas o meses. Así que sin lugar a dudas teníamos que desarrollar la paciencia. ¿O qué tal los teléfonos de antes? ¿Te acuerdas que era así de... Yo he de confesar que no soy tan paciente y lo que hacía en el teléfono era casi acompañar de regreso la vuelta para que, como si eso hiciera que llegara más rápido, ¿saben? Pero bueno, no, la paciencia no era mi mayor virtud y yo quería que fuera más rápido, pero aunque yo lo quisiera, no sucedía. Sin embargo, ahora, ¿cómo llaman nuestros hijos? Tuti, tuti, o sea, en un segundo. Entonces, de manera natural, ellos ya no tienen que pasar periodos de espera para obtener ciertos resultados, lo cual genera que muchas veces también se frustren más rápido, porque digamos que están acostumbrados a que todo suceda muy rápidamente. Su expectativa es que las cosas suceden de manera rápida y fácil, porque la tecnología es lo que actualmente permite. Sin embargo, para desarrollar ciertas actividades o habilidades personales, requerimos paciencia y esfuerzo. ¿Sale? Entonces, aquí hay 2 vertientes importantes por las que muchas veces a nuestros hijos ya les cuesta trabajo tener mayor tolerancia a la frustración. Digamos,
que esa sería un poco la razón de por qué de manera natural tu hijo o tu hija no tiene desarrollada esta tolerancia a la frustración de manera nata, un poco más como la teníamos las generaciones anteriores, quizá tú, yo y otras generaciones anteriores. Pero bueno, eso no quiere decir que no podemos hacer nada. Por eso hoy quiero compartirte estos 2 tips o ideas de qué puedes hacer en casa para empezar a ayudarle a trabajar este tipo de cosas. Me han preguntado en varios videos si yo puedo ayudar a los chicos a sacarle provecho a sus emociones y a que dejen de sentirse frustrados y enojados de manera constante. Y déjame compartirte que la mejor forma en la que yo puedo ayudarles es en mi taller Emociones en Acción. En este taller trabajo directamente con los chicos y de forma grupal. Y además, después del taller te explico a ti como mamá o como papá cómo puedes acompañarles en la cotidianidad de la casa, cómo dar seguimiento a este trabajo emocional para que se vuelva algo constante y consistente en casa. Así que por favor, si quieres conocer más de este programa, visita mi página web, es www.ludovalía.com. Ahí te vas a la parte de cursos y talleres y vas a encontrar Emociones en Acción. Y bueno, si necesitas más apoyo personalizado, también ahí puedes encontrar estas ayudas, ¿sale? Y como te decía al principio del video, te voy a hablar de 2 tips de qué hacer en casa para que tu hijo pueda manejar mejor sus emociones, desarrolle tolerancia a la frustración y no se enoje constantemente, porque quizá esto tú te das cuenta que ya le puede estar afectando a lo mejor en la escuela, en casa, en su deporte favorito, con sus amigos, en fin. ¿Y cuál es la primera actividad que quiero sugerirte para hacer en casa? Bueno, la primera actividad es, si acostumbras comer o cenar con tus hijos, aprovecha ese momento para platicar con ellos. O si no tienes ese espacio, procura generar un espacio de conversación, es decir, a lo mejor ir a tomar un helado, una bebida favorita, en fin, propicia ese espacio de conversación porque es muy importante. ¿Y qué vas a hacer en ese espacio? Bueno, la idea es que en este espacio puedas compartir con tu hijo o tu hija de manera puntual algo que te haya sucedido, qué emociones sentiste y cómo manejaste la situación. ¿Sale? Te voy a dar un ejemplo de cómo podrías manejarlo. Podrías platicarle algo como, ay, ¿te acuerdas que esta semana di curso? Bueno, pues ayer que estaba dando el curso me sentí realmente perdida porque ¿qué crees? Que cambiaron los planes de última hora. Y resulta que no lograban conectarme correctamente con el salón de clases. Y eso me hizo sentir realmente muy frustrada, pues yo ya tenía preparada la clase con cierta forma, ciertos ejercicios, y me enojó tener que quitar ciertas cosas de la clase porque no tenían todo lo necesario. Y la verdad es que al estar a distancia, pues no pude resolverlo, no podía hacer más, y entonces eso me frustró todavía aún más. Bueno, lo bueno fue que terminando la clase, pues ya lo pude platicar con las personas que estoy trabajando y lo solucionamos para que la próxima clase pues no pase lo mismo y ya pueda darla de una mejor forma. Bueno, ¿cuál es la idea? Si te fijas, aquí pasan varias cosas. La primera es, va a aprender a dar y a recibir. Es decir, claro que va a tener oportunidad de compartirte también lo que vivió, cómo vivió y demás, pero también va a tener un momento de espera, un momento de escucha. Es decir, voy a escuchar a mamá lo que ha vivido, a papá, a hermanos, si comparten con más personas la mesa. Eso ayuda muchísimo para que aprenda a tener estas pausas, es decir, ay, aunque yo quiera compartir ahorita, ay, a lo mejor con lo que tú le compartes o compartió el hermano o compartió papá, quiere compartir algo más porque se acordó y así, pero pues no lo puede hacer al instante, tiene que esperar su turno, esperar un momento para que llegue ese momento en el que ya le corresponde compartir, así que ahí le das un pequeño momento de espera, eso por una parte. ¿Qué otra parte? Le vas a dar esta oportunidad de que vea que eres capaz de expresar tus emociones y compartirlas, que las aceptas primero para ti y después que puedes compartirlas y aceptarlas con otros. También en esta plática le vas a enseñar que todas las emociones son válidas. Lo único que no se vale es desquitarse con otros. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones, ¿no? Pudiste haberte enojado, inclusive cuando le cuentas puedes decirle, ay, es que en algún momento pensé en enojar, estaba tan enojada que pensé en gritar, pero dije, no puedo gritar, ¿no? Porque si no, no lo voy a resolver. Y entonces ahí se da cuenta
que claro que pudiste haber tenido una reacción que era gritar, enojarte, pero no está bien desquitarse con los otros. Entonces lo que hiciste fue controlar tu reacción y manejar tu emoción, ¿sale? Que esa es la forma correcta de hacerlo. Se controla la reacción, pero manejas la emoción hacia un fin determinado. Y entonces ahí le das ese ejemplo, le explicas a través de una plática cotidiana cómo te escuchaste a ti misma también para poder resolver. En ludovalía le llamamos, generaste una acción asertiva. Es decir, tu enojo y tu frustración sí sirven para algo. Es importante escuchar esa emoción, lo que venía a decirte, que es resuélvelo para la próxima. Y lo resolviste. Sin embargo, no tuviste que sobre reaccionar. Entonces, ahí a través del ejemplo, le puedes ayudar a que vea cómo puede accionar ante ciertas situaciones. También le estás enseñando cómo todas las emociones sirven y sirven para resolverlas. Y el segundo tip o secreto que te quiero dar para ayudarte a que tu hijo, tu hija en casa pueda manejar mejor sus emociones y su tolerancia a la frustración es normalizar el error como un gran maestro de aprendizaje. Y bueno, hace relativamente poco, déjame compartirte que escuché una frase que ya había escuchado antes, pero la escuché compuesta y me encantó. Y es, a veces se gana y a veces se aprende. A mí en la infancia me habían enseñado el a veces se gana y a veces se pierde. Y claro que me enseñó ciertas cosas. Sin embargo, ahorita para el tema de tolerancia a la frustración, me gusta mucho poner esta frase porque nos enseña que a veces vas a ganar y está padrísimo, pero cuando no se gana, en realidad no estás perdiendo. Estás aprendiendo muchas cosas sobre ti, estás aprendiendo a reconocer que quizá hay algo que te está costando trabajo y que lo tienes que repetir, que tienes que ganar experiencia para hacerlo de una mejor forma, ¿sale? Entonces, yo diría, adopta esta bandera en casa de a veces se gana y a veces se aprende, es decir, siempre encontrar el beneficio y la ganancia en aquello que no sale como esperamos. Y me gustaría aquí vincularte otra cosa importante, además de naturalizar el error en casa, que es aprender a reconocer habilidades. Es decir, ¿para qué soy buena? ¿Y para qué no soy tan buena? ¿Por qué sirve esto? Esto de tener claridad de nuestras habilidades ayuda mucho a la tolerancia a la frustración, porque para empezar nos permite conocernos. Es decir, yo puedo reconocer que las habilidades matemáticas no son lo mío y que cuando tengo que trabajar en algo de matemáticas requiero mayor concentración, requiero ayuda quizá de alguien que sí lo sepa, requiero guía, requiero acompañamiento para lograrlo de una manera más eficiente. Sin embargo, a lo mejor si hablamos de comunicar o de grabar videos, quizá me es más fácil, ¿no? Me es más sencillo que si tuviera que hacer operaciones matemáticas. Y ahí puedo reconocer que yo puedo hacerlo de manera más fácil. A lo mejor no necesito tanta guía y tanto acompañamiento. Pongo mi cámara, decido el tema y empiezo a hablar con ustedes, ¿no? Perfecto, maravilloso. Entonces, puedo reconocer que tengo una habilidad en algo y que de pronto me cuesta trabajo otra cosa, pero que no está mal, que está bien. Lo único que tengo que hacer es conocerme a mí misma para determinar cuando tengo que desarrollar cierto tipo de actividad, qué cosas tengo que hacer y cuando son otro tipo de actividades que tengo que hacer. ¿Sale? Y bueno, aquí me dirías, ¿cómo yo le enseño esto en casa a mi hijo? ¿Se lo platico, se lo cuento, se lo explico, se lo grafico o cómo lo hago? Bueno, aquí algo básico para poderle enseñar a tu hijo esto es vivirlo en casa, ser ejemplo de ello. Y sé que a veces es complicado porque no nos han enseñado esa parte, ¿no? A veces creemos que solamente diciéndoles o explicándoles las cosas lo van a comprender. Pero en este caso en específico es mucho más profundo cuando te ven vivirlo en el día a día. Así que te voy a pedir nuevamente que me ayudes contestando las siguientes preguntas, que también la idea es que te den claridad de cómo lo estás viviendo actualmente en casa. Y estas preguntas son, cuando te equivocas, ¿qué te dices a ti misma? ¿Qué te dices a ti mismo cuando cometes un error? ¿Qué haces cuando algo no te sale como esperabas? Otra pregunta sería, ¿te das la oportunidad de que tu hijo o tu hija vean que hay cosas que te cuestan trabajo? ¿O generalmente tratas de ocultar
y que no se den cuenta que algo te está costando trabajo. ¿Te permites mostrarte imperfecta, imperfecto ante tu hijo? Y bueno, recuerda que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y tu hijo, tu hija siempre te está observando. Así que por eso es bien importante, específicamente en este tip, más que platicarlo, empezar a trabajar un poquito en esa congruencia, ¿sale? Y bueno, como lo prometí al principio, antes de terminar, me gustaría que revises tus respuestas iniciales sobre tu hijo o tu hija. Porque la idea es que con estas respuestas y con lo que hemos estado platicando en este video, puedas revisar y descubrir de una manera más fácil cuáles son los temas en los que tu hijo está necesitando desarrollar mayores habilidades y destrezas. Y hablo de habilidades y destrezas tanto emocionales como físicas. Si requieres, vuelve a ver el video porque quizá te va a dar mayor información, información más importante. Así que aprovéchalo. Este video es para ti, es tuyo y la idea es que puedas aprovecharlo al máximo. Y bueno, como puedes ver, desarrollar inteligencia emocional es un proceso que requiere acompañamiento. No basta con la voluntad. Enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas a manejar sus emociones les permite primero que nada conocerse a sí mismos y después desarrollarse de manera más segura y plena de sí. Si te gustaría profundizar en cómo apoyar a tu hijo en este proceso, te invito a visitar mi página web y conocer sobre mi taller Emociones en Acción. Es un espacio en el que tu hijo o tu hija va a aprender herramientas clave para manejar sus desafíos cotidianos, viviendo sus emociones con mayor confianza y mejorando la relación familiar. ¿Por qué? Porque se reducen los conflictos. Pues muchas gracias por acompañarme en este video y no olvides suscribirte para que tengas acceso a mucho más contenido que te ayude a conocer y acompañar a tu hijo, a tu hija de manera consciente y efectiva en su desarrollo emocional. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.